Marcelo Lagos estuvo en Mentiras Verdaderas la semana pasada y relató un poco de lo que se venía. Habló de un movimiento telúrico que iba de los 8 a los 8.8 grados Richter. ¿Quieres saber lo que dijo exactamente? Veamos la siguiente nota, el compacto de Mentiras Verdaderas. Pasado 136 años y un poco más, porque se cumplen 137 ahora en mayo, 136 años multiplicado por 7 centímetros, si multiplico por 7 centímetros esto, o por 0.07, para llevarlo a metros, voy a tener del orden de 9.5 metros aproximadamente de deslizamiento acumulado. Las placas, como ha pasado tantos años, y todos los años crecen, esta tasa de convergencia se va acumulando ese desplazamiento, porque no ocurre el desplazamiento, no ocurre, se va deformando el borde costero del norte de Chile, se va levantando, se va deformando el borde costero hacia abajo, una subsidencia intersísmica que se llama eso, y empiezan a pasar cosas. Entonces, ¿qué parámetros conocemos? Tenemos un área, y esta área tiene un largo que va desde el sur del Perú más o menos hasta la península de Mejillones, y ese largo es una distancia que yo la puedo medir, son aproximadamente 500 kilómetros. Entonces yo tengo un largo, tengo 500 kilómetros. Tengo un ancho que más o menos va desde la línea de costa hasta la zona de contacto de placas o la fosa, y ese ancho, lo voy a poner la letra A, es igual aproximadamente a 150 kilómetros promedio, porque varía. En la península de Mejillones estoy más cerca de la línea de la trinchera, pero en Arica estoy a casi 200 kilómetros de la trinchera. En promedio, unos 150 kilómetros. Entonces tengo parámetros conocidos. Yo con estos parámetros ya macrosísmicos, junto a otros parámetros, puedo estimar el momento sísmico. Hay un parámetro, estas rocas... ¿A qué te refieres con el momento sísmico? ¿Qué pasa? Que para calcular la magnitud, para tener una idea de la magnitud del evento que viene, tú tienes que... existen formas de aproximarse generales, formas promedio. Cuando uno dice el terremoto del norte podría ser 8.8, lo que se está diciendo en rigor es que el momento sísmico en rigor es la mejor forma de representar un terremoto con potencial de tsunami, porque de alguna forma muestra muy bien cómo se libera la energía en la fuente, y en rigor el momento sísmico que se expresa por este símbolo está compuesto por un parámetro de rigidez multiplicado por el deslizamiento, multiplicado por el largo y por el ancho. En rigor, esta es una constante. Esa constante es conocida. En promedio, yo utilizo por lo menos 3 por 10 elevado a 10 newton partido por metro al cuadrado. No quiero complicar las cosas, pero en rigor este es conocido. Luego, el U es el deslizamiento, lo tengo acá. Entonces yo tengo, si alguien quiere tener una calculadora, pero si yo multiplico 3 por 10 elevado a 10, las unidades después las eliminamos, 3 por 10 multiplicado por el deslizamiento, que es U, por 9.5. Si esto lo multiplico por el largo es 500 kilómetros, pero para llevarlo a metro lo dejo en 500.000 metros, y esto multiplicado por el ancho, que son 150.000 metros, me va a dar un momento sísmico equivalente a no sé, habría que hacer la operación, pero 2, algo por 10 a la 22. Lo más probable es que va a ser algo como eso. Y yo, sencillamente, para calcular la magnitud, lo meto, hay una fórmula sencilla para saber la magnitud de momento, por ejemplo, que es igual a el logaritmo del momento sísmico menos 9.1, y todo esto partido por 1.5, y si yo aplico eso me va a dar que la magnitud es 8.8. Si algún tuitero, algún amigo lo está haciendo, voy a recurrir al Twitter y el permiso, que hagan la operación y les va a dar la magnitud del terremoto que podría venir. Ahora, en rigor, este escenario es un escenario potencial, es un escenario creíble, porque el pasado nos recuerda que fue así, pero nadie puede afirmar que va a romper todo el segmento, nadie puede decir con propiedad que vamos a tener un 8.8 calcado y que los modelos funcionan, porque los modelos son simplificaciones de la realidad. Lo otro es que este deslizamiento acumulado es un valor promedio. 9.5 metros es el deslizamiento acumulado desde 1877, pero ten en cuenta que para el terremoto del 2010, frente a las costas de Constitución, tuvimos hasta 20 metros de desplazamiento. Para que hayan 20 metros de desplazamiento, en esa zona se acumuló energía por más de 300 años. Entonces, la verdad es que el pasado, la prehistoria de esta zona, la paleosismología, también es incomprendida con propiedad. Nosotros estamos asumiendo un escenario potencial similar o parecido al que ocurrió hace 136 años. Pero para que te hagas una idea, en Japón, el evento que sobrepasó toda la costa de Tohoku y que mató a cerca de 19.000 japoneses, era un evento
evento que no ocurría hace más de 1000 años. Y es por eso que los japoneses lo habían olvidado. ¿Y qué pasa si ocurre el evento de los 1000 años aquí? ¿Realmente sabemos cómo va a ser? Y es por ello que ante tanto... O sea, nos situamos en el último gran conocido. Conocido. Ese es el peor escenario creíble, porque es el conocido. Porque generalmente la gente piensa que donde no ha ocurrido algo, no ocurre. Sin embargo, las lecciones aprendidas después de Sumatra Andaman en diciembre del 2004 en Indonesia, las lecciones aprendidas después de Japón, es que lo principal es que si no ha ocurrido, ojo, puede ocurrir. Todo esto, toda la sismicidad que estamos viviendo hoy día entre las costas de Iquique y Pisagua, esta concentración de eventos y los eventos que han ocurrido en el pasado, el de Tocopilla el 2007, el del 2005, todos de alguna forma están interconectados si lo miramos con perspectiva y distancia. Sin embargo, el evento que ocurrió el domingo 16, que es el más importante, el 6.7, para que te hagas una idea, para tener un 6.7, la zona de ruptura tiene que haber sido, si lo simplifico, un rectángulo, debe haber sido del orden de unos 40 kilómetros, por unos, no sé, por unos 12 kilómetros de ancho, con un desplazamiento de, no sé, 0.8 metros. Que es insignificante en relación a lo que se espera. Pero de lo que estamos hablando de un rectangulote, voy a hacerlo gigantoc, pero estamos hablando de 500 kilómetros, no, 500 kilómetros por 150 kilómetros, y un deslizamiento promedio, ojo que es promedio, sí, de mínimo aproximadamente 10 metros. Entonces son cosas totalmente en orden de magnitud diferentes. Esto la verdad es que si bien libera energía... O sea, poco ayuda a la liberación de energía de lo que estamos esperando. Es marginal. Podría hablar eventualmente de un 8.8 como este gran sismo esperado en el norte. Sin embargo, dentro de esas mismas magnitudes, ¿cuál podría ser la menor o la más alta dentro de este mismo cálculo matemático? A ver, bueno, esta es una aproximación. Acá nos dimos supuestos. Claro. Nos dimos una ruptura de un largo de 500 kilómetros, nos dimos un ancho de 150 kilómetros, nos dimos un deslizamiento promedio de 9.5 metros y un parámetro de rigidez de 3 por 10 elevado a 10 newton metros cuadrados. Pero claramente estos son supuestos, porque puede ser que la ruptura no sea de 500 kilómetros, puede ser que rompa desde el sur del Perú y pase la península de Mejillones más al sur, más Antofagasta, y que el rol de la península de Mejillones, que históricamente ha actuado como una barrera, sencillamente sea sobrepasada y tengamos un terremoto más largo. Eso es uno. Segundo, puede ser que los 9.5 metros sean una mirada que hoy día tenemos de lo que sabemos de la historia de terremotos en esta zona, pero tal como te decía en Japón, que ocurrió un terremoto que no ocurría hace 1000 años, tal como te decía el ejemplo del terremoto del 2010, donde frente a Constitución tuvimos casi 20 metros de desplazamiento, y para que hayan 20 metros de desplazamiento quiere decir que ese desplazamiento se acumuló por lo menos 300 años. Por lo tanto, hay cosas que han pasado aquí en el pasado que en rigor no las sabemos en detalle. Por lo tanto, este es un valor promedio. Puede ser que, entonces, si aumenta el desplazamiento, supongamos, si esto aumenta, si tenemos un desplazamiento de, no sé, 15 metros, que no deja de ser probable, porque para el tsunami, para el terremoto del 2010 tuvimos hasta 20 metros, si aumentamos a 15 metros, si aumentamos la longitud de ruptura, no sé, a unos 630 kilómetros, pasando la península de Mejillones hacia el sur, tenemos un evento 9. Y un evento 9 es gigante, es el doble de grande que un 8.8. Por lo tanto, cuando uno dice podríamos tener... O sea, esas décimas de diferencia, ¿podemos hablar de un doble? El doble de grande, ¿por qué? Porque estamos hablando de energía liberada. Recuerden ustedes que la energía de los terremotos se libera exponencialmente, no linealmente, y por lo tanto, para que te hagas una idea... ¿Pero eso se puede aplicar en envergaduras menores? O sea, un temblor 5.7 y uno 6.1, el 6.1 es... No, claro, hay una regla, sí, ahí la diferencia es logarítmica, la verdad es que es muy diferente. No es tan matemático... No es lineal. No es la aproximación tan cercana. No, este terremoto, recuerda, el 8.8, si tú estabas en la zona central de Chile, duró cerca de 2 minutos, un poco más de 2 minutos. El terremoto 9 de Japón duró 6 minutos. Es una ruptura más larga, el desplazamiento fue gigantesco. ¿Y el de Valdivia, el del 60? El del 60 debe haber durado por lo menos 8 o 9 minutos sin ningún problema, Entre más tiempo dure el terremoto, lo más probable es que sea más largo y más grande. Eso se puede deducir. Ahora, hay que entender de que estos supuestos son escenarios. El escenario probable podría ser un evento 8.8, cercano a 8.8, parecido a lo que podría haber pasado en 1877, pero hay que darse un más menos. Esto va con desviaciones estándar, un rango. Podría ser más pequeño, como podría ser más grande. Y es por ello que hay que estar preparados para el peor escenario. Ya,
ocurrió el gran sismo del norte. Fue un 8.3, fue un 8.4, así que descansamos un poco más. Sí, podría pasar, ¿sí? Porque la tasa de acoplamiento en esta zona, hay zonas que están más acopladas y otras zonas que están menos acopladas. Entonces puede pasar que tengamos un terremoto, estoy inventando, un terremoto solamente en el sur del Perú, un 8.5, por ejemplo, que luego tengamos acá, no sé, un 8.7 y un 8, sencillamente tenemos 3 eventos que la sumatoria de ellos serían equivalentes a todo el presupuesto energético que había acumulado acá, pero en rigor ese sería, nadie puede asegurar que va a romper así por partes. Ante la incertidumbre y rescatando lecciones de lo que pasó en Japón e en Indonesia el 2004 y en Japón el 2011, es mejor pensar que va a ser el peor escenario. Y el peor escenario es que rompe todo el segmento y tengo un tsunami grande y un terremoto grande. Nadie quiere que sea así. ¿Cuáles son las ciudades que están comprendidas dentro de este territorio que no ha sido azotado hace bastante tiempo por un terremoto? Hablamos de casi 137 años. De acuerdo. Bueno, principalmente es la ciudad de Arica, Pisagua, Iquique, Mejillones y Antofagasta son las ciudades que hoy día están potencialmente más expuestas a recibir el impacto de un tsunami en pocos minutos. Sin embargo, no son las únicas. Dada su posición de esta ruptura, lo más probable es que las ondas también se van a propagar en todas direcciones como ocurre con todo tsunami, y dadas las profundidades que tenemos en las costas de Chile hacia el sur, el tsunami se va a propagar sin ningún problema hasta las costas de Valparaíso, va a impactar Constitución, va a llegar a la bahía de Talcahuano, porque la bahía de Talcahuano mira hacia el norte, claro. El río Maule desemboca y mira hacia el norte, Dichato mira hacia el norte, y por lo tanto este tren de onda se va a propagar, y yo te aseguro que el día que ocurra va a haber consecuencias también, y eso es historia, es cosa de leer la historia, y la historia dice claramente cómo se comportó el tsunami de 1877 en Tomé, por ejemplo, y eso está escrito en la historia. Yo lo invito a la gente que lea un poco de historia, ahí está todo. A veces no se necesita tantos enfoques cuantitativos ni fórmulas matemáticas para explicar las cosas, basta con rescatar lecciones del pasado. El domingo 16 la gente tuvo una conducta y rápidamente evacuó a zona de seguridad. Independiente que quedan pasos por avanzar, pero se están haciendo cosas. Las señalizaciones de tsunamis en gran parte de Chile hoy día, después del tsunami del 2010, son concretas, están instaladas, la gente las ve y se ha apropiado de conocimiento. Arica tiene, por ejemplo, en la zona de Tierras Blancas, rampas especiales para que la gente pueda subir a zona segura en un menor tiempo. Eso es inédito en Chile. Los colegios y parvularios que están en zona inundable con niños pequeños, en Arica tienen unos carros especiales para subir a 6 niños menores y la educadora pueda transportar a más de 1 o 2 niños en sus brazos, porque ese colegio, esa escuela ya está en zona inundable y yo no la puedo expropiar ni le puedo cerrar el permiso, pero ya están ahí y hay que buscar alternativas. En rigor, como podemos estamos haciendo cosas, pero ese cómo podemos tiene que cambiar, porque ciertamente el Estado nos debe garantizar seguridad, y eso pasa porque ciertamente la gestión del riesgo de desastre pasa a ser un hilo conductor transversal en cómo construimos país de aquí al futuro. Dejar que esto nos vuelva a pasar, que nos pille de sorpresa algún fenómeno extremo de la naturaleza. Vivimos en uno de los países más dinámicos de la Tierra y estos fenómenos nos van a seguir acompañando por siempre. Entonces, de una vez por todas, todo lo que ha costado la reconstrucción hoy día, estos casi 30 billones de pesos que nos hemos gastado en reconstrucción y quizás más, imagínate que si no hubiera ocurrido el terremoto y lo hubiéramos concentrado en emergencia, en fortalecer los sistemas de alerta temprana, la educación, los principios del marco de acción de Yogo, que es un marco que firmó Chile el año 2005 y que nos invitan a tener comunidades resilientes y países resilientes, porque ciertamente estos eventos condicionan desarrollo. Ciertamente grandes eventos nos hacen retroceder en 10.000 prioridades que tenemos como país y es importante aprender a convivir con ellos desde ya. Hoy día, por ejemplo, el tema tsunamis lo ve el profesor de física en el colegio. Ya no se ve en el ramo comprensión del medio social. Por lo tanto, el estudiante, el niño, la niña, lo ve como un fenómeno físico, como una onda que se genera, que perturba el fondo oceánico y impacta la costa, como un fenómeno físico. Pero en rigor un tsunami no es solamente un fenómeno físico, es un fenómeno físico, un peligro natural, pero que interactúa con comunidades costeras. Es un fenómeno social. Ciertamente, claro. Y lo social es un tema que no puede desmembrarse. Por lo tanto, esto implica sí o sí una mirada transversal. En educación, lo que tiene que hacerse ciertamente es que estos contenidos vinculados con la gestión del riesgo de
desastre. Implica que tanto en literatura, como en matemáticas, como en ciencia, como en artes, como en todo, transversalmente el tema se trata en cada nivel, desde pequeñitos hasta la enseñanza media, tiene que ser un tema de Estado. No basta con un curso especial, no basta con un libro especial del manual de procedimientos para convivir con los eventos naturales extremos, sino que es una mirada transversal. Y eso implica ciertamente una adaptación a todos los problemas que ya tiene gran parte de nuestra educación en integrar esto, porque comunidades educadas son comunidades preparadas. La función del Estado en la situación particular que está enfrentando el norte hoy, ¿cuál debiera ser? Porque lo hablábamos en comerciales y me quedé pensando en lo que tú decías. Lamentablemente en Chile funcionamos con el después de que pasó. Entonces cuando tengamos un movimiento grande existe este deslinde de responsabilidades. No, yo dije, pero es que no forma parte de mi autoridad en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que debiera hacer el Estado ahora en función de prevenir lo que podría acontecer en el norte? La verdad es que ahí entramos en varias cosas. La verdad es que el día que existan responsabilidades por las consecuencias de eventos naturales extremos, las cosas ciertamente se van a hacer de otra forma. Ponerle nombre y apellido en el fondo. Claro, pero independiente que pasen 30 años. Porque hoy día, si tú miras, por ejemplo, el plan regulador de Arica, el plan regulador de Arica no tiene ninguna restricción al desarrollo urbano por amenaza de tsunami. El plan regulador de Arica hoy día dice que las principales amenazas naturales son los desbordes de ríos, el río Yuta, quizás que está, y el río San José, o la posibilidad de deslizamientos en las partes altas. Pero el tsunami no está y ciertamente la gente se pregunta cómo siguen urbanizando el borde costero. Pero en rigor, el borde costero se está urbanizando porque el instrumento que tienen ustedes de planificación lo permite. Y lo mismo pasa en La Serena, y lo mismo pasa en Iquique, y lo mismo pasa en Antofagasta. La verdad es que en el papel la gente no se apropia de lo que dice el papel. Estos instrumentos tienen espacios de participación ciudadana. Yo invito a todos los chilenos a que participen activamente en esos espacios de participación ciudadana y que pongan su opinión crítica sobre cómo convivimos con estos fenómenos. Pero paralelamente a ello, el Estado debe garantizarle seguridad a las personas. Tu vivienda no puede ser destruida por un tsunami porque todos sabemos que un tsunami puede llegar al borde costero. Por lo tanto, el uso residencial tiene que tener un desarrollo con restricciones en el borde costero o medidas estructurales de mitigación que te garanticen seguridad. No puede ser que un tsunami borró del mapa 3 manzanas completas en Dichato o 4 manzanas completas en Constitución. En rigor, eso no puede volver a pasar. Y eso implica, pero independiente de ello, hay que entender también que hay muchas ciudades costeras que ya están emplazadas en el borde costero, ampliamente densificadas, urbanizadas, y yo no puedo borrar eso de la historia. Sin embargo, hay otras ciudades en Chile que hoy día se están desarrollando, que están en procesos de expansión urbana, que están en procesos de reactualizar sus planos reguladores, y este es el momento de hacer ordenamiento territorial. Y eso implica pensar con propiedad. Hoy día quizás no veo al tsunami como un peligro, pero después que ocurre, después que tengo miles de víctimas y destrucción y consecuencias graves, ciertamente, la verdad es que ahí hay que hacer un mea culpa. Y la verdad es que yo creo que ese es un tema serio. En Chile el tema de los eventos naturales extremos no se ha considerado de forma adecuada en los instrumentos de planificación territorial. Si bien la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones exige en su artículo 2.1.17 que todo instrumento debe incorporar un estudio fundado de riesgos, en rigor, que independiente que se haga, la incorporación de medidas concretas que restrinjan o modifiquen o recomienden bajar densidades, relocalizar infraestructura crítica, proponer el uso de áreas verdes, etcétera, es un tema que hoy día es muy flexible, porque ciertamente la presión inmobiliaria, la presión de las empresas constructoras, el negocio que implica el borde costero, el valor del suelo, etcétera, ciertamente es un tema que el lobby que hay ahí juega un rol fundamental también en el desarrollo de municipios a veces sencillos, municipios pobres que tampoco tienen la capacidad para hacer contraparte técnica de estas presiones que surgen de más arriba. Este es un tema que ciertamente implica una discusión de gran aliento y que lo más probable que espero este gobierno en adelante se desarrolle así.